discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Suatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Saludo cordial a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos. Seguimos en este plan de formación, en este tema que estamos desarrollando sobre la Santísima Virgen María. Primero pedimos a Dios, a nuestro Señor y al Espíritu Santo que nos ilumine y nos acompañe y nos siga asistiendo para que su fuerza y su bondad nos ayuden a comprender, a acoger mejor y a fortalecer el amor a la Santísima Virgen María y por ella, a través de ella, a Dios nuestro Señor, a su Hijo Jesucristo. El tema que vamos a compartir en esta ocasión es sobre las advocaciones marianas. Pero antes de hablar de las advocaciones, quisiera un poquito contextualizar. Lo primero es hablar del culto, porque cuando hablamos de advocación significa que hablamos del culto a la Santísima Virgen María. El culto, en primer lugar, se lo damos a Dios nuestro Señor. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo es el culto más elevado. Es decir, nuestra alabanza, nuestra gloria para Dios nuestro Señor. Pero por ahí mismo se extiende también a la Santísima Virgen María y a todos los santos, en cuanto que la Virgen primero es Madre de Dios, es santa, la consideramos y por fe está uno de los dogmas de la Asunción. Sabemos que está en el cielo junto a su Hijo, coronada como Reina Universal de todo lo creado, y por ende pues intercesora también de todos nosotros, de toda la Iglesia. Es ejemplo de vida, ejemplo de discipulado. Entonces a ella le rendimos, le damos como cristianos un culto muy especial a nuestra Madre del Cielo. La consideramos también intercesora. En uno de los pasajes bíblicos del Evangelio de San Juan, junto a la cruz, está la Santísima Virgen María, donde el Señor le dice a ella: Madre, he ahí a tu Hijo, Hijo, he ahí a tu Madre. La entrega como Madre de toda la Iglesia. Es un título justamente que le damos a la Santísima Virgen y que lo celebramos en la Iglesia, justamente pasando la fiesta de Pentecostés, el lunes sucesivo. Y en Juan, pues estamos representados nosotros en cuanto que somos hijos de Dios, somos miembros de la Iglesia y somos discípulos del Señor, entonces la acogemos como Madre nuestra. Por eso la Iglesia desde los orígenes también le ha dado este puesto que le corresponde a la Santísima Virgen, le ha dado este nombre muy especial y por eso decimos le damos un culto muy especial. Dentro de la semana, el sábado, por ejemplo, por excelencia lo dedicamos a la Santa Madre de Dios. En ella, a través de ella, Dios nos manifiesta su cercanía, nos sigue manifestando su amor, su bondad, nos sigue manifestando su presencia. Y eso es muy relevante, muy importante para nosotros. El tema de hoy decíamos que es el de las advocaciones. Pues diríamos primero que la palabra advocación viene del latín de dos palabritas, específicamente ad, que significa hacia, aproximación, cerca, y vocare, que significa llamar. También hay una palabra latina, es un verbo advocare, que significa llamar, hacer venir. Entonces, cuando hablamos de la advocación a la Santísima Virgen María, estamos hablando de que ella, de que la llamamos, es una manera de llamarla, de nombrarla, de mencionarla, para tenerla cerca, para tenerla a nuestro lado. De ahí viene entonces la palabra advocaciones. ¿Qué diremos entonces de las advocaciones? Primero diríamos que es la única Virgen María, ¿no? No hay más. Es una sola, la misma Madre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene diferentes nombres dependiendo de los lugares donde se apareció, de los acontecimientos, del contexto, de las situaciones. Quizás del mismo título que ella ha querido que se le mencione. Entonces, pero es la misma Madre de Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen María. Aquí habría que hacer también una pequeña distinción en cuanto que la Virgen y las vírgenes. En la Iglesia celebramos y tenemos diferentes memorias de algunas vírgenes.
que son mujeres que han consagrado o consagraron su vida desde la niñez a Dios nuestro Señor y consagraron su vida para casarse con Él. O sea, no optaron por la vida matrimonial, por la vida de familia, de hijos biológicos, para consagrar totalmente su cuerpo, su alma, su corazón, totalmente su ser a Dios nuestro Señor. Entonces, ellas son las vírgenes que celebramos también, repito, durante algunas fechas del año. Las advocaciones marianas es la misma Santísima Virgen María con diferentes nombres. Miremos, por ejemplo, algunos títulos o algunas apariciones, más bien diríamos, o santuarios así como más relevantes en la historia de la Iglesia, que nosotros como católicos tenemos como puntos, como centros de culto grandes y como una veneración muy especial y grande a nuestra Madre en esa advocación o en ese santuario que se le construyó justamente por esa aparición. Por ejemplo, tenemos en el calendario litúrgico, es decir, en las celebraciones de la Iglesia que se hacen durante todo el año, algunas fiestas como la del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Es una muy especial, una solemnidad muy importante que celebramos. Celebramos otra solemnidad de la Virgen María el 1 de enero, donde la llamamos la Madre de Dios, la Theotokos, se le conoce también, que fue establecida en el Concilio de Éfeso en el 431. Tenemos también otra celebración, la Asunción de la Santísima Virgen María. Y así sucesivamente pudiéramos mencionar ahora, mencionaremos algunos otros títulos que le damos a la Virgen o algunas otras advocaciones. Tenemos algunos santuarios o apariciones de la Santísima Virgen María en el transcurso de estos siglos. Los más reconocidos y famosos tenemos el santuario de Lourdes en Francia, la aparición de la Virgen en el año de 1858 a Santa Bernardita. Y allí se construyó una basílica en su honor y allí se venera, y es una aparición reconocida por la Iglesia. Tenemos también la aparición de la Virgen María en Portugal, en 1917, la Virgen de Fátima, así la llamamos. Se le apareció a estos tres pastorcitos con un mensaje especial, con un mensaje claro para ellos, de oración, de penitencia por la humanidad, de invitar a la gente a que todos los fieles entremos en esa dinámica de oración y de penitencia por la reconciliación del mundo. Hay otro santuario también grande, último, por influencia del Papa Juan Pablo II, hoy santo, San Juan Pablo II, en Polonia, el santuario de Częstochowa, donde el Papa consagró también su pontificado a la Santísima Virgen María. Al menos estos son algunos de esos santuarios grandes y apariciones que conocemos de nuestra Madre del Cielo. Diremos también ahora algunos elementos sobre América Latina. En América Latina, pues cada país hay por lo menos una advocación central de cada nación, donde la gente se congrega. En Colombia, por ejemplo, tenemos el santuario de nuestra patrona, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, pero mencionemos algunos de ellos en América Latina, que es un continente mariano por excelencia, diríamos. Está Guadalupe, por supuesto, en México, la Virgen de Guadalupe. Está Nuestra Señora de Luján en Argentina, Nuestra Señora de Copacabana, Bolivia, Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, Nuestra Señora de Los Ángeles en Costa Rica, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba, Nuestra Señora del Carmen en Chile, Nuestra Señora de la Merced en Ecuador, Nuestra Señora de la Paz en El Salvador, Nuestra Señora del Rosario en Guatemala, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Haití, Nuestra Señora de Suyapa en Honduras, Nuestra Señora de Guadalupe en México, ya la mencionamos, Nuestra Señora de la Asunción en Nicaragua, la Inmaculada Concepción en Panamá, Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay, Nuestra Señora de la Merced en Perú, Nuestra Señora de la Divina Providencia en Puerto Rico, Nuestra Señora de Altagracia y Nuestra Señora de Luján en Uruguay también, Nuestra Señora de Coromoto en Venezuela. Entonces fijémonos cómo en cada país, al menos repito, una advocación, una manera de llamar a la Virgen y que resalta por excelencia en cada nación. Pero luego dentro de cada país hay otras advocaciones, es decir, otros nombres que se le han dado a la Virgen dependiendo del lugar donde se venera, donde se le rinde un homenaje muy especial.
Miramos ahora en Colombia, en nuestro país, algunas, por ejemplo, de las advocaciones que tenemos, quizás más relevantes como santuarios propiamente, pero pues la devoción, la advocación, el cariño, perdón, el amor a la Santísima Virgen María es muy amplio. Tenemos, por ejemplo, en Colombia Nuestra Señora de las Lajas y Lipiales, obviamente nuestro santuario nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, Boyacá, Nuestra Señora de la Salud en Boyacá, Cundinamarca, Nuestra Señora del Carmen en Apicalá, Tolima, Nuestra Señora de la Peña en Bogotá, patrona de las vocaciones, Nuestra Señora de la Candelaria en el desierto de Ráquira, Boyacá, Nuestra Señora de Monguí en Boyacá también, Nuestra Señora de los Remedios en Cali Valle, Nuestra Señora del Milagro del Topo en Tunja, Boyacá, Nuestra Señora de Torcoromo en Ocaña, norte de Santander, la Inmaculada Santa María Magdalena, la Inmaculada en Santa Marta, Nuestra Señora de la Candelaria en Cartagena, Nuestra Señora de la Bordadita, ese es un colegio del Rosario en Santa Fe de Bogotá, Nuestra Señora de las Almas en Río Negro, Antioquia, Nuestra Señora de Morcao de la O en Morcá, Boyacá, Nuestra Señora de Tutasá en Boyacá, Nuestra Señora del Amparo en Chinavita, Boyacá, y Nuestra Señora del Carmen, Catedral de Bogotá. Como para colocar, repito, algunas de las advocaciones más importantes y también llamados santuarios aquí en Colombia. Podríamos decir y seguir mencionando muchas otras advocaciones, pero pues estas son suficientes para comprender el amor y la fe, el cariño filial que tenemos a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Comparto aquí esta pequeña y esta última reflexión como para indicarnos que el culto a la Santísima Virgen María nos debe llevar siempre a acercarnos más a Dios nuestro Señor, a Jesucristo su Hijo. El culto a la Virgen María nos debe hacer más cristocéntricos, más eucarísticos, personas de conversión permanente. Invocamos a María con títulos diferentes, su personalidad es tan rica, tanto los rasgos que la caracterizan. Ella entiende todas las lenguas, se encarna en todos los pueblos. En diferentes advocaciones son títulos diferentes dados a María, con los cuales buscamos expresar algunos aspectos de su personalidad, resaltar su misión y funciones en la obra de la salvación, marcar su cercanía a nosotros, su vinculación a sitios y lugares concretos de nuestra historia, su presencia multiforme y eficaz en la historia de todos los pueblos. La religiosidad popular palpa a María tan cercana, tan suya, que le da los títulos que más expresan el cariño y vecindad de la Santísima Virgen María. Por eso la palabra advocación indica cercanía, modo de llamarla, modo de invocar la presencia de Nuestra Señora del Cielo. Pues ahora vamos a contemplar o vamos a conocer también un poquito de nuestra diócesis. Tenemos 4 santuarios marianos. Nuestra diócesis está inundada, digamos, acompañada, bañada por la presencia de la Santísima Virgen María. Como diócesis de Málaga, Soatá, nos encontramos bendecidos por Dios, pero también estamos protegidos por la Santísima Virgen María, bajo el regazo de ella. Somos bien felices en encontrarnos bajo la protección de la Santísima Virgen María en 4 santuarios ubicados allí en Norte y Gutiérrez de Boyacá, pero también en Santander, en García Rovira. Iniciemos contando a grosso modo sobre cada uno de estos santuarios. Iniciemos allí por el Santuario Nuestra Señora de la Candelaria en el municipio de Huicán, Boyacá. Nos dice que en el año de 1736 el padre Miguel Blanco funda Huicán, en el municipio que se encontraba en el departamento de Boyacá. Fue primera parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Hoy en día, Nuestra Señora de la Candelaria, fundada el 26 de febrero, por allá en el año de 1756. La principal devoción de sus gentes es por la Virgen Morenita. Dice la historia que en el año de 1736 llegó a la región el padre Miguel Blasco, que de la Compañía de Jesús, a catequizar a los indios y les dio para la veneración una pequeña imagen de Nuestra Señora del Rosario.
Pero esto le dieron que, pues, ellos tenían una imagen mucho más grande y más bella, y llegaron pues al cambio, y dice que pues en el punto de dominado el cóncavo, y allí es una cueva llamada la Cuchumba, pues allí fue ese intercambio por esta imagen. Apareció en lienzo tosco una imagen morena pero bella y resplandeciente de la Virgen Inmaculada, enmarcada con palos de macán, y los indios, dice que los indios Raguacha y Casayas se postraban ante ella y alumbraban de día y de noche con cera negra y trementina de frailejón. Fue llevada el lienzo al caserío de la solemne procesión presidida por este indio Guaycaní. El padre declaró que en adelante el nuevo pueblo se llamaría la parroquia Inmaculada Concepción de Huicán. Esto sucedió el 26 de febrero del año de 1756, época desde la que pues no se ha cesado prácticamente de las peregrinaciones allí a este santuario. Va mucha gente de los diferentes rincones de Colombia, pero sobre todo de este departamento de Boyacá. Es ella, la morenita, más conocida como la morenita de Huicán, que nos podamos acoger a su intercesión. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a ver el origen de Nuestra Señora de las Mercedes del Tabor. Es allí, pues en el municipio de La Huita, Boyacá. Dice que se debe a la piedad del humilde campesino don Isidro Bolívar, quien concibió la idea de llevar a una ermita en el Cerro del Tabor. Para ello destinó los terrenos que allí poseía y otros bienes de fortuna. El párroco de este entonces, canónigo Abelardo Reyes, aprobó la iniciación y con la colaboración de la comunidad se levantó la capilla el 6 de agosto del año de 1889. Fue inaugurado el santuario del Tabor y Nuestra Señora de las Mercedes fue proclamada patrona del municipio de La Huita. Constantemente nos dice que acuden a este santuario peregrinos de los pueblos circunvecinos y de las grandes ciudades para elevar sus súplicas a la Madre de Dios. La imagen de la Santísima Virgen María y del Niño Jesús son llevadas en peregrinación desde este Cerro del Tabor hasta el perímetro urbano del municipio el primer sábado de agosto con motivo de sus tradicionales ferias y fiestas patronales. Su fiesta se celebra el 24 de septiembre y también pues toda esta romería que acude gran número de fieles se realiza el primero y último sábado pues del año. Es una advocación muy bonita allí en el Cerro de La Huita, allí en el Tabor, que también nos podamos acoger a su intercesión, que podamos estar siempre bajo el regazo de nuestra Madre en intercesión de Nuestra Señora del Monte Tabor. La Virgen de los Remedios. Nos dice este santuario ubicado en San José de Miranda, Santander, en la provincia de García Rovira. Nos dice que pues esta imagen es traída desde España en el año de 1540 con el conquistador y el arzobispo Fray Juan de los Barrios, que llegaron a Argentina y allí levantaron en la ciudad del Río de la Plata una catedral en su nombre y con esta advocación de Nuestra Señora de los Remedios. El mismo arzobispo en 1552 es llamado a España y le ordenan viajar al Nuevo Reino como obispo de Santa Marta con la imagen. El padre dominico Luis de Orduña solicita la creación de un templo y la entronización de la Virgen de los Remedios en Riocha, donde ya se conocía su advocación, pues Nicolás de Fernán, el conquistador, en 1535 habla este hecho a conocer pues por grandes favores que la Santísima Virgen María ha hecho. Nuestra Señora de los Remedios, ubicada en San José de Miranda, su fiesta patronal se celebra el 11 de febrero. Allí se venera la pequeña imagen obsequiada por unos misioneros que iban de camino a La Guajira, a los indígenas que habitaban en el Valle de Tequia.
Estando allí en este valle, el padre Isidoro Miranda, hacia el año de 1915, hace este proceso de trasladar esta imagen allí donde ahora es conocido como el municipio de San José de Miranda. Se construye este bonito santuario en honor de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Remedios. Allí, el 2 de febrero, se celebra la fiesta de esta importantísima imagen trasladada allí en este año. También, mucha gente, muchos peregrinos van allí y acuden a pedir la sanación para muchos de sus familiares, sanación para cada persona que asiste a este santuario. De igual manera, encontramos en este santuario el agua bendita, que es muy conocida por cada uno de nuestros peregrinos. Primero oran a la Santísima Virgen María, después acuden allí a esta fuente para ser sanados, tienen la fe y la confianza en Dios primeramente, pero también bajo la intercesión de la Santísima Virgen María. Por eso nos acogemos también a ella pidiendo la sanación para nuestra vida, pidiendo la sanación de nuestra alma, pidiendo la sanación de nuestro cuerpo y sobre todo pidiendo la sanación para muchos enfermos de nuestra diócesis de Málaga, Soatá. Nuestra Señora del Socorro, ubicada en el municipio de Guaca, Santander. Siendo doctrineros de este pueblo, los padres dominicos, se presentó ante ellos un campesino de nombre Juan Jaimes, hombre de mucha fe, piedad y amante entusiasta de la Virgen María, que no faltaba a la misa dominical a pesar de lo apartado de su choza, que se levantaba en la vereda de Listará, llevando a los santos misioneros el lienzo con la efigie de la Virgen María. Juan Jaimes había hallado este lienzo maltrecho días antes entre muchos objetos que guardaba en su viejo arco tallado de azuela. Tomó el lienzo con mucho cuidado, lo limpió con aceite, lo colocó con mucho respeto en la pared de su aposento y comenzó a pedirle a su Madre del Cielo se dignase mostrarse mejor si estaba allí. Las crónicas dominicas aseguran que la oración del devoto Juan Jaimes fueron oídas y poco a poco fue revelándose la imagen de la Virgen María, y tan perfecta quedó y tantos favores comenzó a realizar que la humilde choza del devoto Juan Jaimes fue convirtiéndose en lugar de peregrinación. Dice que llama mucho la atención de los devotos unas pecas o manchas en el rostro de la Virgen, recuerdo de la viruela que hizo desaparecer cuando esta terrible enfermedad quería diezmar a sus habitantes. En efecto, atemorizada la comunidad por tan inesperado y terrible flagelo, con profundo respeto llevaron en rogativa por las calles del pueblo la admirable imagen pidiéndole clemencia a la Virgen del Cielo, y con gran asombro los hijos de Guaca notaron que en el rostro de la Virgen y del niño iba apareciendo unas manchas oscuras, manchas que se ven hoy en día en el cuadro. Así la enfermedad de la viruela desapareció del pueblo porque la Santísima Virgen del Socorro, el padre Carlos Soto, el 31 de agosto de 1913, dio a la parroquia el nombre de Parroquia Nuestra Señora del Socorro de Guaca, pues hasta ese momento se nombraba Parroquia de Santa Rosa de Lima de Guaca. Bendita sea la Madre del Socorro por este gran milagro que ella realizó allí en este municipio. Por eso también nos acogemos al amparo maternal de Nuestra Señora del Socorro. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se